Ya empezó la grabación, ¿de acuerdo? Ujú. Ok. Gis. Les damos la bienvenida a este panel. Somos las colegas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y en esta ocasión estamos aquí todas reunidas para hablarles sobre la escritura en la formación y desarrollo profesional de profesores de inglés. En primer lugar, va a presentar la maestra Fátima Encinas. Ella nos hablará un poco sobre la trayectoria que se ha llevado en la investigación y práctica de la lectura y escritura, y posteriormente nos platicará también sobre las escuelas que han influenciado estas prácticas docentes, para poder concluir con una reseña de todos los teóricos que nos han estado influenciando. Adelante, maestra Fátima. Gracias, Gis. En primer lugar, qué gusto estar con ustedes. Y en el Paraguay debe estar haciendo calorcito. Nos da mucho, espero que la próxima vez nos veamos personalmente. ¿Podrías pasar, John? Vamos primero a presentarles a nuestra facultad. Se fundó en 1984. Tenemos entre 1.200 y 1.500 alumnos. Es interesante que el 70% alrededor del 70% son de primera generación, es decir, son los primeros en su familia que estudian en la universidad. Alrededor de un 40% de la población son foráneos, o sea, vienen de otras ciudades, de otros pueblos o de otros estados, y solo el 60% son de la ciudad de Puebla. En 2018 empezamos con el requisito de ingreso de inglés de la A2, pero antes de eso no había ningún requisito de inglés. O sea que los estudiantes entraban a la carrera sin requisitos. Es importante además señalar que un alto porcentaje son estudiantes de segunda o tercera opción. Es decir, en la universidad dan el examen y hay un porcentaje que no sabemos exactamente, por eso no lo marcamos, son de segunda y tercera opción. O sea, la licenciatura no era su primera opción. ¿Podríamos pasar, por favor? Al final de los 90 nos enfrentamos a un problema muy serio respecto a la titulación. Y entonces empezamos a trabajar, un número de profesores empezamos a trabajar en los seminarios de investigación. Lo interesante es que vinimos de estudiamos en diferentes universidades, en Inglaterra, en Estados Unidos y en México. Y entonces hubo la necesidad de ponernos de acuerdo sobre ciertos temas relacionados con la tesis. Y la tesis en inglés, porque la tesis en nuestro caso es en inglés. En el 2002 tuvimos un taller de desarrollo profesional con Julia Neg y Keith Richards. Y en este taller empezamos a pensar en que además podríamos investigar los seminarios o investigar la lectura y la escritura en nuestra facultad. Y es ahí donde empezamos a investigar las prácticas de escritura. Comenzamos con leyendo a Swales. ¿Podrías pasar, por favor? Empezamos leyendo a Swales con su trabajo sobre género. Luego entramos a trabajar y estudiar a Beiserman, que trabaja fundamentalmente el tema de las disciplinas. Seguimos con Rosy Banik, que trabaja con el tema de la identidad en la escritura, que nos pareció muy importante porque nuestros estudiantes escriben en inglés y entonces nos interesaba tomar el tema de la identidad. Luego empezamos a leer y a conocer el trabajo de Paula Carlino
y de alguna manera fue la puerta para Latinoamérica. Además de SUEOS, trabajamos con otros del área de ESP como Jones, Paltridge, Batia, etc. Y leímos a Lea y Street de Nuevas Literacidades. Actualmente hemos estado trabajando más de cerca con Navarro. Navarro y Carlino trabajan con la enseñanza del español, pero lo que ellos investigan nos ayuda mucho a comprender lo que está sucediendo. Entonces, a partir de todo esto, este es un poco como el marco o los autores que nos han influenciado en este trabajo de investigación. Por favor, la próxima. En la primera etapa, en el 2005, empezamos a investigar lo que planteaban otros en estos temas. O sea, hicimos fundamentalmente revisiones literarias una revisión de la literatura y escritura a nivel nacional e internacional. Luego, en ese momento creamos un cuerpo académico de literacidad, investigación y desarrollo profesional y empezamos a trabajar con dos redes. Una red de cultura escrita y comunidades escritivas y otra, la de Weiserman, con Writing Across Borders. La próxima. Ajá. En la segunda etapa, trabajamos fundamentalmente con requisitos institucionales y de la licenciatura respecto a la lectura y a la escritura. O sea, investigamos qué es lo que se pedía, qué es lo que se solicitaba a los estudiantes. Luego, aprovechamos los resultados de las evaluaciones curriculares de la licenciatura. Es decir, en ese periodo se trabajó con evaluaciones curriculares y aprovechamos los resultados. Empleadores y egresados plantearon la necesidad de mejorar los niveles de inglés en general y las competencias de lectura y escritura en inglés, y especialmente los empleadores plantearon que debíamos trabajar con la lectura y la escritura en español. En la tercera etapa, trabajamos más que nada con las percepciones de profesores y estudiantes acerca de los procesos y de los productos de la literatura, de la lectura y la escritura de la licenciatura. Hay varias tesis sobre este tema. Y después, y en la revisión curricular del 2016, con esta investigación previa, propusimos y diseñamos dos talleres. Un taller, el taller de lectura y escritura para la docencia, y el que se trabaja tanto en inglés como en español, y el taller de lectura y escritura académica. En esta cuarta etapa estamos trabajando fundamentalmente con las prácticas de enseñanza y aprendizaje de los dos talleres. La próxima es para plantear la didáctica de lectura y escritura que utilizamos en los talleres, adoptamos en primer lugar el concepto de género, que consideramos son clases de textos recurrentes, reconocidas por usuarios en ciertas situaciones comunicativas. Vemos al género en su carácter situado, o sea, que se genera en un determinado espacio. Es muy importante señalar que el eje central son los propósitos en un determinado contexto social. O sea, cuando trabajamos con géneros, enfatizamos los propósitos. No trabajamos con tipos textuales que tuvieron mucha popularidad en los 90, fundamentalmente porque pensamos que son básicamente lingüísticos y no enfatizan el tema del contexto y de la situación del género.
El próximo, por favor. Bueno, la didáctica basada en géneros discursivos plantea que los géneros están, o sea, que cuando se trabaja de forma articulada, los propósitos, la audiencia, el contexto, la estructura, el léxico, los conectores, campos semánticos, sintaxis, puntuación y multimodalidad. Tiene que ser significativa para los estudiantes. Es decir, ellos tienen que saber que en algún momento van a tener que escribir o leer determinado tipo de género. Y esto es algo muy importante para nosotros. Además, es socioconstructivista en el sentido de que les presentamos ejemplos del género y desconstruimos el texto para que ellos puedan entender cómo se construyó. Algo que además quisimos adoptar es la postura crítica, o sea, abrimos la posibilidad de hacer modificaciones, es decir, que ellos comprendan que los géneros no son fijos y que se pueden cambiar, que depende del contexto y de la situación, del propósito especialmente. Y explícita en cuanto a que explicamos todo respecto al género y es para develar la práctica del misterio de la que hablaban Lee y Street. La próxima, por favor. Ajá. Entonces, la didáctica de la escritura que planteamos está basada en géneros. Trabajamos con Writing Across the Curriculum y adoptamos algunas estrategias de la escritura como proceso. La próxima, por favor. Entonces, el taller de lectura y escritura para la docencia lo trabajamos para que los estudiantes puedan escribir en las materias de docencia de la licenciatura y para que puedan escribir en la profesión. Y en el taller de lectura y escritura académica trabajamos con las materias las otras materias que no son de docencia y la tesis. Muchas gracias, maestra Fátima. Le agradecemos su participación y una excelente introducción del contexto en el que estamos trabajando. A continuación vamos a escuchar a la maestra Laura Lima, quien nos presentará las herramientas y materiales que se usan para este taller de lectura y escritura enfocado en la docencia. Adelante, maestra Laura. Tu micrófono, Laura. Regresamos al inicio. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por ser nuestra audiencia y es un placer ser parte de este congreso. Un saludo muy afectuoso hasta Paraguay. Muy bien, pues el taller de lectura y escritura para la docencia lo estamos trabajando la maestra Fátima, la maestra Gisela Cuatlapanzi y su servidora Laura Lima. Este taller se centra en la docencia y es bilingüe, en inglés y en español. El enfoque que utilizamos es de género, con base a Paltridge, desde el área de inglés con propósitos específicos. Los géneros que los alumnos aprenden en este taller son en relación a contextos académicos y profesionales. Los géneros que se ven en el curso son mensajes, cartas, CVs, reflexión, reportes, planes de clase. Todos ellos se analizan en ambos idiomas, ¿no? Inglés y español. La siguiente, por favor, maestro. ¿Cómo se enseñan los géneros? En primer lugar, trabajamos colaborativamente con docentes que imparten el taller. Nos reunimos para seleccionar ejemplos de los géneros, tanto en inglés como en español, y diseñamos herramientas para el análisis. También a través de investigaciones pedimos ejemplos de algunos géneros profesionales en el área y analizamos los textos con base a Paltridge y a las opiniones también de nuestros colegas. Por favor, la siguiente, maestro. Ejemplos de herramientas y materiales usados en el curso, en el taller.
Nos basamos en esta tabla que propone Paltrich, donde son 13 elementos para hacer un análisis de género. El primero es el texto, el tema del texto, que es el género que estamos abordando. El número 2 es el escritor, el hablante, quien está escribiendo, ¿verdad? O hablando, donde es importante también ver los antecedentes de quién escribe, quién habla, ¿no? En número 3 está la audiencia dirigida. 4, relación entre el autor y la audiencia. 5, el propósito del texto. 6, medio, el medio si es en una clase, libro, correo, etcétera. 7, la estructura del texto. 8, el tono, si es informal, formal, etcétera. 9, los patrones gramaticales. 10, el vocabulario clave. 11, las expectativas de la comunidad discursiva, como son las reglas, cómo se escribe el texto, cómo está escrito el texto. 12, la comprensión compartida entre participantes, la cultura, la edad, el trabajo, desarrollo profesional, género, etcétera. Y finalmente, el conocimiento asumido, ¿no? Esta es nuestra base. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación les voy a mostrar algunos de los ejemplos que tenemos, que trabajamos con nuestros chicos en la universidad, y les enseñamos a que tengan obviamente conciencia al escribir y también que se visualicen como futuros maestros, ¿verdad? Al enseñar las mismas. Y les enseñamos también a analizar las cartas. Por ejemplo, en este número es esta carta, tenemos, bueno, dice así. Está escrita la fecha y dice: maestra X, presente, por medio de la presente le mando un cordial saludo, esperando se encuentre muy bien, pues también quisiera expresarle mi eterno agradecimiento por haberme llevado a la culminación de mi tesis y titulación, que gracias a esto ha dado grandes frutos, tales como haber hecho mi examen de oposición para la obtención de una plaza de X, ya que en este momento como resultado estoy trabajando en un bachillerato público. Asimismo estoy trabajando en tal institución. Todo esto a raíz de haberme titulado. Pues bien, ahora el motivo de escribirle es debido a que es mi deseo entrar al Instituto X en la materia tal, y me daría mucho orgullo que usted tuviera la bondad de obsequiarme una referencia académica en formato oficial. Le agradezco de antemano, quedo de usted atentamente. Entonces, por favor, maestro. Aquí algo que se tiene que analizar, ¿verdad? Es que pues hubo colegas, evidentemente, que leyeron esta carta y se mencionan estos puntos. Una de ellas, bueno, es extranjera y dice: ¿por qué fue la carta y no un mensaje? El mensaje permite ser más cariñoso, la carta no, la carta académica no. La misma maestra dice: eterno me parece mucho para una carta académica, me parece demasiado amable y pienso que quiere, ¿no? También esta maestra dice la siguiente, por favor, maestro. La bondad de obsequiarme no es apropiado para una carta académica. Por otro lado, la siguiente, la maestra, que es mexicana, me parece una carta muy amable. La siguiente, por favor. No me parece una carta exageradamente amable, pero la expresión, la bondad de obsequiarme, me parece poco académica. Muy bien, este es un ejemplo en donde van, pues evidentemente los alumnos, donde van los alumnos pues viendo cómo se analiza, ¿no? Cómo se escribe. El otro ejemplo es un mensaje. Dice: buenos días, reciba un cordial saludo de mi parte, soy el alumno X perteneciente a la maestría. El motivo de este mensaje es para solicitar me facilite aplicar mi instrumento de análisis a uno de sus alumnos que se encuentren cursando la materia de seminario de investigación.
Actualmente me encuentro realizando mi tesis titulada y requiero que un alumno escogido por mí al azar de cada clase de seminario de investigación participe en una entrevista semiestructurada a fin de recabar información necesaria para mi tesis. ¿Sería tan amable de apoyarme informándole al alumno con el número 5 de su lista de asistencia que requiero su participación en mi estudio y pedirle que se contacte conmigo para agendar su entrevista? Si usted posee 2 grupos de seminario de investigación, deberá informar a los alumnos escogidos de ambos grupos para que participen. Eso con la finalidad de tener un muestro de las 10 clases de seminario ofertadas este año. Cabe aclarar que dicha entrevista será de carácter informativo y con el único propósito de obtener información sobre los retos que enfrentan los estudiantes al escribir una tesis. Abajo puede encontrar mi número y correo de contacto que puede proveerle al estudiante. Si por algún motivo el alumno con dicho número de lista no se encuentra presente, favor de cederle el puesto al alumno con número anterior. Dicha participación es de vital importancia para este estudio, por lo que de antemano agradezco su apoyo para facilitarme el enlace con el estudiante. Sin más por el momento, quedo a su disposición. Cualquier comentario o duda, estoy a sus órdenes. Atentamente. Bueno. De igual manera, pues se hace un análisis, ¿verdad?, en este mensaje. Y bueno, ¿qué es lo que comenta el colega, ¿no?, al leer este mensaje? En primer lugar, se desconocía la forma de trabajo de los cursos, no sabía el contexto. Menciona, no se hizo un primer contacto de familiarización. Esperaba el maestro que hubiera pues un primer paso primero, ¿no?, de contacto. Después menciona también que el tono fue imperativo. Dice el maestro, me manda a que yo mande a otro. Entonces aquí lo interesante es que hubo una reacción por parte de este docente, ¿no?, al escribirle una respuesta al alumno. Adelante, maestro, por favor. Y entonces responde algo como, estimado X, gracias por su mensaje. En lo personal me gustaría leer un resumen del proyecto de investigación más que el simple título de la investigación. Además te quiero hacer 2 observaciones. 1, en tu mensaje mencionas que tú harás la selección al azar del participante. Sin embargo, me pides que yo le informe. ¿No crees que mi intervención, invitación para que participen en tu estudio puede afectar la validez y confiabilidad del mismo? Más aún, ¿no debería ser el investigador el que haga la invitación al participante? 2, noto que se asume que el estudiante tendrá la disposición de participar en tu investigación sin haberle preguntado si voluntariamente desea hacerlo. Por lo antes mencionado, con gusto te ofrezco agregarte a mi curso en Classroom para que tú preguntes si alguien desea participar de manera voluntaria en tu investigación, ¿no? Entonces hubo una reacción por parte del maestro que recibió este mensaje, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir aquí con estas, algunas de las conclusiones? Maestro, por favor, la próxima. Algunas de las conclusiones son que el trabajo colaborativo y el crear espacio para la investigación han sido fundamentales para ajustar y repensar las diferentes posiciones teóricas y didácticas de cada una de las docentes participantes, repensar el contenido y seleccionar los ejemplos más apropiados para los propósitos del taller de acuerdo a las necesidades de los alumnos en este contexto, discutir, adaptar, diseñar y rediseñar los materiales para el análisis de los ejemplos con el propósito de que los estudiantes se apropiaran del metalenguaje. El enfoque de género de Swales y Paltridge es crucial para el desarrollo de la conciencia lingüística y para que algunas habilidades adquiridas pudieran ser transferibles a otros géneros y contextos. Este enfoque también ayuda a que los estudiantes aprendan no solo como estudiantes, sino como futuros docentes, ya que se enseña cómo se aprende.
El que el taller sea bilingüe también ayuda a los estudiantes a ver las diferencias de cada género en cada lengua. Bueno, pues eso es todo en relación a mi participación. Tenemos nuestras referencias. Adelante, maestro. Así como la forma en que nos pueden contactar. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Laura. Agradecemos su participación en el panel, que nos has compartido cómo es que se trabajan estos materiales en el salón de clases, en este contexto tan particular que es la licenciatura en la enseñanza del inglés, donde los estudiantes aprenden no solo a escribir y leer en inglés, sino también en español. Entonces creo que estos materiales, algo que hemos comentado mucho en el grupo de investigación es que quizá hay una carencia de compartir esos materiales y esas herramientas que se usan en los salones de clase con respecto a la lectura y la escritura. Entonces creo que estos materiales pueden ser una idea para que seguir con este compartir, ¿no? Las herramientas que se usan en el salón de clases. A continuación escucharemos a la maestra Georgina Aguilar, quien nos compartirá también otros materiales y herramientas, pero ahora son los que se usan en el taller de lectura y escritura, pero académica en este caso. Adelante, maestra Georgina. Gracias, maestra Gisela. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Un saludo afectuoso a Paraguay. Saludos, colegas. Bueno, el día de hoy me complace compartir con ustedes una propuesta pedagógica que hemos estado trabajando desde el año 2020, otoño 2020 para ser precisos, de manera colaborativa con la maestra Fátima y también con la maestra Eva Estefanía y aquí su servidora, la maestra Georgina Aguilar. Me gustaría contextualizar esta materia, que es el taller de lectura y escritura académica, mencionando 3 puntos importantes. El primero, que esta es una materia del programa de licenciatura en enseñanza del inglés y esta materia se ubica en el 6º semestre del plan curricular de los estudiantes. Otro punto importante es que esta materia se imparte en inglés, considerando el nivel de los estudiantes en inglés que va de B1 a B2, de acuerdo al marco común europeo. Y el tercer punto, enfatizar el propósito de este taller, que es facilitar el desarrollo de la lectoescritura académica y promover inmersión en los campos de conocimiento del área de esta licenciatura. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Gracias. Nuevamente me gustaría enfatizar la metodología que llevamos a cabo en este taller. Ya como lo mencionaba la maestra Fátima, tenemos 3 pilares importantes en los cuales se basa este taller y esta propuesta pedagógica. La primera es la escritura a través del currículum. Como les mencionaba anteriormente, esta materia se ubica en el 6º semestre de la licenciatura y al mismo tiempo que los estudiantes están tomando esta materia, también están tomando la materia de metodología de la investigación. Esto los está preparando, o esperamos que los esté preparando a los estudiantes para la siguiente etapa que viene en el 6º y el 7º semestre, que es la escritura de la tesis en Seminario de Investigación 1 y Seminario de Investigación 2. Con respecto al enfoque de géneros, básicamente estamos solicitando a los estudiantes que trabajen con 2 proyectos. Uno que tiene que ver con el desarrollo de una introducción para una propuesta a un tema de investigación a desarrollar. Y 2, que los estudiantes realicen una breve revisión literaria. Con respecto al material que se va a utilizar para trabajar con los estudiantes, tenemos 2 fuentes principales, que son, por un lado, utilizar tesis, tanto de licenciatura como de maestría, y por otro lado, utilizar artículos de investigación. En tercer lugar, con respecto a la a la escritura como proceso, consideramos algunas estrategias, como anteriormente lo mencionaron. Aquí lo que tomamos en cuenta con los estudiantes es trabajar a través de diferentes tareas para poder realizar sus proyectos y presentarlos, y también trabajamos con borradores. En estos borradores nosotros proporcionamos retroalimentación para que los estudiantes puedan presentar su versión final de sus proyectos. La siguiente, por favor. Bien, como lo mencioné anteriormente, las 2 propuestas o los 2 proyectos que los estudiantes van a desarrollar en este taller es, por un lado, una propuesta de tema de investigación, que es la introducción,
y en segundo lugar es una revisión de la literatura. Con respecto a estos dos proyectos que los estudiantes van a trabajar en este taller, nosotros trabajamos y proponemos algunas herramientas que pueden ayudar a los estudiantes a facilitar este proceso en su lectura y en su redacción. Pasamos a la siguiente, por favor. Con respecto a las herramientas que nosotros proponemos en este taller y que hemos trabajado y nos han sido de bastante utilidad, son las siguientes. Primero quiero mencionar que hemos trabajado en una plataforma en línea debido a la situación en la cual nos encontramos, y en esta plataforma nosotros utilizamos material del curso y también les pedimos a los estudiantes que ahí suban sus trabajos que van realizando. Con respecto al material del curso, quiero compartir con ustedes 3 herramientas en las cuales hemos trabajado. Por favor, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva? Bien, la primera herramienta que quiero presentarles va en relación al primer proyecto que se les pide a los estudiantes desarrollar, que es la propuesta de tema de investigación, es decir, una introducción. Este primer modelo que estamos presentando para el análisis y que nos ayuda en la propuesta de investigación es para que los alumnos hagan una lectura de un documento, en este caso es del primer capítulo de una tesis de licenciatura o una tesis de maestría, para identificar 2 elementos importantes. Por un lado es la audiencia, que los estudiantes estén conscientes de a quién se está escribiendo o a quién se está, más bien a quién se está uno dirigiendo en el proyecto que se está desarrollando. Y en el segundo, nos interesa saber cómo el texto se está estructurando, es decir, nos interesa cómo el escritor desarrolla sus argumentos y cómo los fundamenta. Y en segundo lugar, cuáles son los contraargumentos, es decir, a quién están cuestionando y cómo van fundamentando estos contraargumentos. La siguiente, por favor. Bien, con respecto al segundo proyecto que nosotros les pedimos a los estudiantes desarrollar en este taller, es la revisión de la literatura, como les mencionaba. Para la revisión de la literatura es un trabajo muy complejo y que requiere tiempo de realizar. Entonces, estamos trabajando con 2 herramientas que nos han sido de bastante utilidad. La primera es una tabla comparativa. Esta tabla comparativa se refiere a lo siguiente. Se le pide a los estudiantes que determinen cuáles son los conceptos claves o esenciales dentro de su proyecto que quieren desarrollar para una investigación. De todos esos conceptos que ellos eligen, solo se les pide enfocarse en uno de ellos. Una vez que ellos eligen el concepto, se les pide que trabajen en esta tabla, la cual está dividida en 3 elementos. En el primero, se le pide a los estudiantes que identifiquen 10 definiciones sobre el concepto clave que ellos han elegido sobre su tema. Estas 10 definiciones deben ser utilizadas con citas directas, utilizando el estilo APA, con el apellido del autor, el año y la página. En la siguiente columna le pedimos a los estudiantes que realicen un resumen tomando en consideración las 10 definiciones que ellos han identificado. Este resumen tiene que estar en base a las similitudes y diferencias que encuentran en estas definiciones. Finalmente, tenemos en la tercera columna una interpretación de los estudiantes, donde ellos integran esta información que ya han analizado para poder establecer su interpretación y su postura con respecto al concepto que van a definir en su trabajo. Gracias. La siguiente, por favor. Bien, este es un segundo ejemplo de una segunda herramienta que también utilizamos para el desarrollo de la revisión de la literatura. En esta parte a los estudiantes les pedimos elegir 5 artículos de investigación. Estos pueden ser artículos de investigación o pueden ser tesis de licenciatura o pueden ser tesis de maestría. Principalmente enfatizamos en que recurran a las tesis. Entonces, una vez que ellos han elegido sus 5 estudios que van relacionados a la temática que ellos quieren relacionar, deben realizar una lectura profunda utilizando esta tabla y completando la información que se les solicita. En primer lugar, podemos encontrar que les solicitamos una referencia, donde ellos deben anotar de manera completa el artículo y la fuente de este artículo. En segundo lugar, podemos ver que la tabla está dividida en 5 elementos. Estos 5 elementos son los siguientes. En primer lugar, le pedimos al estudiante que identifique los principios claves o los conceptos teóricos esenciales que el autor considera relevante que nosotros debemos entender
sobre el tema que está presentando en su estudio. En segundo lugar, tenemos el propósito, que el estudiante identifique el propósito y las preguntas de investigación del estudio que está leyendo a profundidad. En tercer lugar, le pedimos al estudiante que identifique cómo el investigador y el autor del artículo recolectó la información y la analizó. Es decir, le pedimos al estudiante que identifique la metodología que se utilizó, identifique dónde se ubica este estudio, características de los participantes, el tipo de instrumentos que se utilizaron para recabar la información y los procedimientos a seguir para poder recolectar la data y también para poder analizarla. En la siguiente columna, que es la número 4, que se refiere a los hallazgos, en esta columna lo que pedimos a los estudiantes es que sinteticen o parafraseen los hallazgos más relevantes de esta investigación. Estos hallazgos están relacionados con el propósito y las preguntas de investigación. Finalmente, les pedimos a los estudiantes que identifiquen cuál es la contribución de este estudio en el área y también para su propio aprendizaje. La siguiente, por favor. Bueno, algunas de las conclusiones que tenemos hasta el momento en relación a esta propuesta pedagógica que estamos trabajando son las siguientes. En primer lugar, este trabajo colaborativo nos ha permitido reflexionar tanto de manera grupal como de manera individual sobre nuestro propio desarrollo profesional como formadores de docentes y también sobre nuestras prácticas de lectura y escritura, no tan solo en inglés, sino también en español. Otro punto importante es que nos hacemos cada vez más conscientes de la complejidad del aprendizaje a través de la lectura y escritura y por tanto de la importancia que tiene dar el acompañamiento a los estudiantes en el proceso de su lectoescritura a través de diferentes herramientas que faciliten su proceso. Y finalmente, tomamos en consideración una perspectiva de inclusión a través de la literacidad. Gracias. Incluimos aquí también algunas referencias que hemos utilizado y los contactos de mis colegas y mío para proporcionarle más información o tener un contacto. Muchas gracias. Gracias, maestra Gina, por compartirnos también todas estas herramientas en forma de tablas, ¿verdad? Que son, yo creo que básicas para poder ir guiando a los estudiantes en este complejo proceso, ¿no? De leer y escribir académicamente. A continuación, vamos a escuchar a la maestra Pamela Olmos. Ella nos va a platicar su experiencia ahora en la dirección de tesis, ¿sí? Las anteriores presentaciones fueron sobre talleres, uno enfocado en la docencia, otro enfocado en la escritura académica, y ahora vamos a la dirección de tesis de seminarios de investigación 1 y 2. Ella nos platicará también la supervisión individualizada que lleva a cabo. Adelante, maestra. Ok, buenas tardes a todos o días, no sé a qué hora nos toque presentar en Paraguay. Me hubiese encantado estar ahí, creo que es una de las cosas más bonitas de hacer las conferencias, la convivencia, pero ojalá pronto podamos hacerlos. Bueno, como ya nos dieron la introducción, voy a hablar ya un poquito, bueno, de lo que es la tesis y la supervisión. Ya mis colegas hablaron del proceso anteriormente a esto. La presentación está en inglés, se las voy a explicar en español, porque bueno, mi investigación prácticamente la hice en inglés. Bueno, les comento que yo me empecé a interesar sobre las tesis desde que era una estudiante de licenciatura por el terror de todo el mundo. ¿Qué es escribir? Y le temían a la tesis. Entonces yo me pregunté por qué. La redacción académica a mí me encantaba. Entonces, desde que era yo estudiante de licenciatura, a punto de escribir mi tesis de licenciatura, empecé a indagar sobre el tema, llevo ya bastantes años investigando sobre el tema, he escrito sobre esto y me he enfocado mucho a la tesis de licenciatura y especialmente en segunda lengua. Bueno, ahorita solamente les voy a platicar muy poquito del estudio. Lo que voy a abordar es un poquito explicarles qué es la tesis de licenciatura en la lengua extranjera. Voy a abordar lo que es el tema de la identidad autorial,
que es uno de los temas que abordaron. Voy a enfocarme un poquito en esto. Voy a platicarles muy brevemente sobre mi investigación doctoral y al final voy a cerrar con lo que es la supervisión. Bueno, ¿por qué me enfoqué o qué es la tesis de licenciatura? Bueno, es cualquier grado que necesitamos para obtener el grado, justamente, aunque así lo suene y cuando los alumnos preguntan se sienten, uy, ¿es solo eso? Tanto trabajo que hice a lo largo de la carrera para que finalmente solo digan, es mi título, pero obviamente no es solamente eso, ¿verdad? O sea, eso en términos oficiales. Tenemos que es la primera tesis que los alumnos escriben, pero es la última pieza de investigación académica que escriben al final de su grado. Es la bienvenida, por así decirlo, a la vida profesional y probablemente esta experiencia va a determinar su perspectiva sobre redacción académica y hacia dónde siguen, si siguen un posgrado. Entonces, es una experiencia única, lo considero, y por eso es la importancia. Bueno, ya nos explicaron, para escribir una tesis tenemos que tener conocimiento académico, conocimiento del tema que se va a escribir, conocimiento del género y el conocimiento que está siempre fluctuando alrededor dentro de todo esto. ¿Y dónde está el escritor? En medio, justo en medio de todo esto, porque él es el que va a escribir. Y si agregamos que todo esto se tiene que hacer en una lengua que no es de él, esto hace el reto aún mayor. Entonces, bueno, es lo que vamos a ver. Incluye todo esto y, bueno, todas estas habilidades. Y yo cuando estaba supervisando tesis antes de mis estudios doctorales, yo veía, pero es que los alumnos escriben muy mecánicamente, o se dice, it is believed that, o this is suggested by, pero no se expresaban. Entonces yo sentía que había algo, falta de conexión del autor con lo que ellos escribían y con el conocimiento que hay dentro de la literatura. Entonces es por eso que decidí enfocarme a la expresión autorial, a cómo ellos se ven o se representan dentro de su investigación. ¿Qué entendemos por identidad autorial? Perdón. Bueno, como nos explica Hyland, es el ser el escritor dentro del contexto académico y negociando sobre el discurso y las convenciones de la comunidad disciplinaria, en este caso lengua o lingüística o enseñanza de lenguas, que es en el área en que estamos platicando. Bueno, de acuerdo a Tang, ella desarrolla un framework donde se analizan dos niveles de identidad autoral. Una que se refiere a las convenciones y prácticas de esa comunidad discursiva y otra donde ya se representa como autor, aquel que produce o hace conocimiento. Entonces, esto es muy importante, porque si vamos a la literatura y revisamos que la identidad, ha habido mucha controversia sobre que los estudiantes de licenciatura realmente no tienen esa voz, esa identidad autorial. Bueno, obviamente no estamos hablando de aquellos que hacen el conocimiento o que crean el conocimiento, que ya vamos a un nivel doctoral, porque de hecho los estudios ya van a nivel doctoral y en algunos casos de maestría, pero vamos a hablar de las convenciones, de las prácticas y cómo se posiciona en este caso el estudiante de licenciatura en su investigación. Bueno, es una pausa para descansar sus ojos. Vamos con mi investigación. Bueno, les presento una de mis preguntas de investigación. Es, ¿qué nos revela un análisis de corpus con respecto a la expresión de la identidad autorial en estas tesis de licenciatura? La metodología que utilicé fue corpus análisis con análisis de texto, porque no podemos aislar las palabras o los elementos lingüísticos. Tenemos que ver cómo se aplican en el contexto. Y bueno, obviamente, pues con todo lo que es la tesis. Mi corpus se compuso lo dividí por los capítulos. Todas estas tesis tienen 5 capítulos y bueno, el corpus fue casi 500,000 de palabras, excluyendo figuras, diagramas, referencias, para que no nos aumentara el número de palabras. Esto es exclusivamente lo que ellos escribieron y obviamente las citas que ya no se pudieron eliminar del corpus. Bueno, ese corpus se hizo con una comparación para identificar cuáles son aquellos elementos
lingüísticos que usa más para expresar su identidad. Bueno, se comparó, estos fueron los descubrimientos iniciales, que comparado con el corpus británico, que se utilizan los pronombres, pero en el corpus británico se utilizan más los pronombres personales, los tiempos presentes, adjetivos evaluativos, el pronombre they, que es el plural, y los conectores más comunes fueron because and however. Sin embargo, en el corpus más internacional británico nos habla de otro tipo de verbos pasados, conjunciones, so, but, adverbios y más pronombres personales. Bueno, esto pues ya nos dice mucho también culturalmente con respecto a la escritura, pero esto lo dejamos para otro capítulo. Bueno, dentro de los principales descubrimientos que nos obtuvo el corpus es que hay heterogeneidad entre los capítulos. Los alumnos usan distintos elementos lingüísticos en cada capítulo. Se encontró que en la introducción utilizan más los pronombres propios como nombres de la institución, autores, los tiempos fue presente, casi no hay conectores. En la literatura usan más los pronombres de tercera persona y verbos que van a reportar y el tiempo presente. Están hablando de la literatura, obviamente. En metodología es cuando vemos que utilizan la primera persona, pero con diferentes roles. Bueno, sabemos que la primera persona tiene distintos roles, tanto como de señalar, guiar o incluso poner su propia opinión dentro de algo. Construcciones pasivas, y hubo muchos patrones que se encontraron dentro del discurso de la metodología. Los resultados también tuvieron en tercera persona, verbos que reportan, adverbios, adjetivos evaluativos, y hubo mucha la partícula no. Las conclusiones también nos comentan que se habla en los primeros primera persona y tiempos pasados, modales, adjetivos, conectores. Bueno, si bien es cierto, sabemos que en la conclusión es cuando expresan su punto de vista y es cuando se tiende a utilizar más los pronombres personales. De manera consciente o inconsciente ellos lo hicieron, y al parecer en la metodología también, porque ellos son quienes hicieron su investigación. Bueno, vamos más adelante. Un ejemplo nada más sobre el uso de la primera persona es para presentar sus ideas o para decir nuevo conocimiento. Casi no lo hubo. Tenemos el ejemplo del corpus. Si vemos en las líneas del medio es donde tenemos el pronombre I. Bueno, si elegimos alguna línea, le damos clic, nos va a llevar a lo que es el contexto, el texto en sí, donde podemos ver los extractos. Por ejemplo, tenemos dos extractos aquí en la tesis 12 y en la tesis 17. Finally, I gave the students different kinds of text for practicing what they have learned. Están simplemente señalando lo que hicieron, reportando. Y en la siguiente, however, I found throughout this process that was difficult to understand, but once I met them, I asked if their stories to the subject expressed quite deep feelings of pride, fortune, and gratitude. Aquí se nota un poquito más de integración que se conectó con el texto, pero aún así no hay que estén reclamando conocimiento. Muchos ejemplos al respecto, solo les presento dos por cuestiones de tiempo. Bueno, esta investigación nos llevó a implicaciones. Esta pregunta de investigación, tenemos que hacer más conscientes a los alumnos de qué es su identidad autorial, porque ellos a veces, ¿qué? ¿Cómo estoy yo ahí? ¿Cómo me represento? No lo entienden. Entonces, tenemos que llevarlo, hacerlos conscientes de que tienen que ser parte del proceso, cómo se conceptualiza y cómo las instituciones también lo conceptualizan, y explicarles. Esto, bueno, nos va a llevar más adelante a lo que es la supervisión, la conexión que se tiene al supervisar al alumno. Se les platica del proceso de escritura, para qué nos sirve la tesis y bueno, hacia dónde se dirigen.
También debemos considerar que, bueno, las tesis se escriben una vez en la vida, a menos que quieramos tener varios grados, y si tenemos hasta el doctorado, bueno, 3 o 4 tesis, que es el caso que yo he hecho, pero bueno, creo que no todos queremos estar escribiendo tesis todo el tiempo. Pero bueno, debemos que entender que el propósito de esta tesis va de acuerdo a la disciplina, y ellos también deben estar conscientes de esto. Las tesis de los alumnos de licenciatura en segundas lenguas se deben de hacer con prácticas reflexivas. Es decir, cuando estamos supervisando, es importante que preguntemos al alumno desde el tema principal. No les vamos a decir, te toca este tema o te toca este otro tema. Podemos sugerir, pero ellos tienen que elegir el tema, porque si a ellos les gusta el tema, lo van a hacer con gusto, o al menos con un poquito más gusto del que a lo mejor no tenían, pero esperamos despertar. Y cuando vamos a acompañar al estudiante, no es decir, haz esto, acompañar, es un proceso de acompañamiento, la supervisión. He cambiado mi práctica de supervisión de cuando lo hacía antes a después de esta investigación. Me enfocaba más al texto o a la gramática, redacción, pero enfocada a la redacción. Ahora, bueno, ¿por qué se hizo esto? ¿Por qué la decisión de esto? Entonces, tener más diálogo con el alumno en la supervisión ayuda en el proceso de redacción porque ellos entienden, ellos explican el por qué, y entonces uno les puede aconsejar, bueno, ya pensaste esto, ¿por qué no te lees esto? Guiarlos en este proceso. Entonces esto hace pensar al alumno. Y toda esta plática que tenemos en el proceso, al momento de la presentación de su tesis, de su defensa, prácticamente ya tuvieron muchas defensas con el supervisor de tesis que siempre los está cuestionando. Y a la hora que están, bueno, con el jurado, pues ya es muy fácil. ¿Por qué? Porque lo hicieron. Entonces esto, bueno, es lo que se les recomienda o lo que puedo recomendar. Encontramos, bueno, la variabilidad de capítulo en capítulo, tal como lo describió la literatura. Y bueno, esto es parte de supervisión, pues sí, siempre escuchar al alumno y sus inquietudes y acompañarlos. Y bueno, esto es todo lo que les presento. No sé si me pasé de mi tiempo, pero si no, bueno, aquí están mis datos por si quieren alguna pregunta. Gracias. Gracias, maestra Pamela, por compartirnos su experiencia en la supervisión de tesis. Y como bien lo dice, creo que es súper importante hacer investigación para que nuestras prácticas docentes cada vez puedan mejorar, ¿no? Puedan verse afectadas positivamente por esa investigación que realizamos nosotros como formadores de futuros docentes. Bien, a continuación vamos a escuchar a la maestra Vicky Ariza. Ella nos presentará un análisis lingüístico sistémico funcional de la escritura de tesis también en la misma licenciatura y sus implicaciones para la supervisión y enseñanza de la escritura académica. Adelante, maestra. Bueno, hola, ¿qué tal? Saludos a Paraguay, saludos a mis colegas. Es interesante ver todo este recorrido, ¿no? Desde que se plantea la historia de la escritura y todos los paradigmas teóricos que hemos explorado, ¿no? Con el propósito de ayudar a nuestros alumnos a entender este proceso de escritura. Entonces, bueno, yo voy a presentar la escritura de tesis desde esta mirada lingüística sistémico-funcional. No me detendré mucho en el contexto, ya lo explicaron, pero básicamente en la Facultad de Lenguas existen programas de licenciatura y maestría donde los alumnos al final tienen que escribir una tesis en inglés. Como ya lo decía la doctora Pamela, ¿no? Siempre está esta preocupación de que ese dolor tan aparente que está en la escritura de tesis, estos memes los encontré en la página de la Facultad de Lenguas y son recurrentes. Y entonces también a mí me hace pensar cuál es el sentimiento que tiene el alumno durante este proceso. Y por ello, bueno, decidí investigar. Como esta mesa es más de compartir experiencias, voy a empezar por el final y comentar algunos de los resultados del análisis que he hecho de la tesis.
Yo analicé capítulos introductorios de tesis de maestría en la enseñanza del inglés, ¿no? El capítulo 1 tiene una meta funcional, que es la de proporcionar un contexto y una justificación para el propio estudio del escritor. Esto crea lo que se llama una garantía de investigación, es decir, donde el alumno encuentra o posiciona su investigación y la hace significativa para el contexto o el área, ¿no? Que en este caso es la enseñanza de lenguas. Bueno, hice un análisis, entre otros, de metáfora gramatical y de densidad semántica. De acuerdo con Halliday, la metáfora gramatical es aquella noción que te identifica la complejidad del texto. Entonces, en la muestra que tomé, bueno, analicé 491 cláusulas y de estas cláusulas encontramos 58 metáforas gramaticales. Esto lo convalidé con otro análisis de dimensión semántica, de teoría de códigos de legitimación, donde se convalida el estudio y se encuentra también que la densidad semántica es relativamente baja. Esto quiere decir que se escribe la introducción, por lo menos, con lenguaje cotidiano y menos el nivel de abstracción, ¿no? En otras palabras, el autor o los escritores echan mano del recurso de la experiencia, de escribir sobre su punto de vista, pero no necesariamente se aborda un aspecto teórico, ¿no? Como veremos adelante. Bueno, para analizar esta cuestión de la escritura, es importante mostrarles desde dónde percibo, ¿no? La enseñanza de la escritura, y en este caso en la enseñanza de lenguas, y me enfoco en 3 perspectivas. La primera es una perspectiva del lenguaje, desde la perspectiva de la sistémico-funcional y del género como un propósito social orientado a cumplir fines, donde se abordan 2 dimensiones, una que es la narrativa y la otra es analítica. Desde esta perspectiva de género, la narrativa es un evento disruptivo que es evaluado, una disrupción resuelta por el protagonista, alcanzando un equilibrio, un despliegue de la historia. Y desde el punto de vista analítico es transitar de aspectos narrativos a una explicación más analítica y evaluar la experiencia. Otra perspectiva es la teoría de códigos de legitimación o construcción de conocimiento, donde se apunta a que cada campo disciplinar construye conocimiento de manera particular. En las humanidades, en las ciencias exactas, cada campo construye, tiene sus formas de construcción de conocimiento. Y por un lado tenemos que el significado es dependiente del contexto, es una experiencia concreta, un evento cotidiano, algo como lo que se expresa en las tesis. Pero también es un significado independiente del contexto que se dirige más al dominio de lo abstracto y es un acercamiento teórico. Y por último me sitúo ya en nuestro campo, que es la enseñanza de lenguas, donde en nuestro caso particular nos dedicamos a la formación del docente. Y en este campo, bueno, se considera que es un campo basado en la práctica, donde el aprendizaje es muy experiencial. Y del otro lado, en la parte analítica, pues tenemos esta tensión entre la teoría y la práctica, ¿no? Justo recién estaba dando un taller de escritura y estas citas entre marcas, quotation marks, se me fue, perdón la palabra, las decían los participantes, ¿no? Al analizar las reflexiones de los alumnos. Ellos dicen, se quedan en el aspecto descriptivo, pero no llegan a la cuestión teórica. Dicen, no tienen la teoría, no se incluye la teoría. Entonces, bueno, a partir de estas perspectivas, pues lo que se intenta es que a través de la supervisión de tesis, ayudemos al alumno a transitar de este campo experiencial a este otro campo de conocimiento pues más abstracto, que tiene que ver mucho con la escritura disciplinar, ¿no? Y académica. Bueno, entonces a partir de ahí, me regreso un poquito a esta diapositiva. En los resultados que obtuve de esta investigación, la experiencia del escritor resalta como un aspecto muy importante para que ellos desarrollen la escritura. O sea, es un conocimiento muy valioso que ellos tienen y yo lo veo también como un punto de entrada
a este otro conocimiento más abstracto, ¿no? Que tiene que ver con la teoría y la fundamentación. Ya hablaban mis compañeras de cómo ayudar al alumno a construir la literatura, de acercarlos a estos planteamientos teóricos, etc. Entonces, a partir de ese análisis, recabé algunos textos que vienen de los textos del corpus que analicé y generé una especie de material que aquí comparto. Bueno, en este material las instrucciones es: lee el siguiente texto con tus compañeros, discute quién es el posible escritor del texto y cuáles son sus motivaciones para hacer investigación. Discute qué temas podrían ser investigados a partir de esta experiencia y toma notas en los recuadros de abajo. Bueno, esta instrucción es básicamente para ayudarle al alumno a conectar su experiencia con lo que reportan en las tesis, ¿no? Este ejemplo es tomado de una muestra de la tesis, una tesis del 2013, donde el alumno relata y efectivamente se queda en esa cuestión de relato sin llegar a hacer una evaluación de esta experiencia. Voy a leer solamente el primer párrafo para darles una idea, ¿no? Pero dice: "This study was done because on the other hand, I saw my classes were not encouraging the students to learn a foreign language. Additionally, the use of a textbook in every class was boring for the students, and we both did not see the results that we expected. One of those results is the development of their communicative competence." Entonces, esto es relatado en la tesis y a partir de ahí se nota una tensión que tiene el escritor, ¿no? Un problema significativo en su campo de estudio, y entonces usamos este texto pues para recabar la experiencia, ¿no? Y preguntarle al alumno qué temas se pueden investigar y entonces les proporcionamos esta tabla. ¿Quién escribe el texto? ¿Cuáles son sus motivaciones para hacer investigación? ¿Y qué temas se pueden investigar a partir de esta experiencia? Este material no es necesariamente como un texto modelo, sino más bien es para que ellos vean que a partir de una experiencia se puede desarrollar o alcanzar una escritura de tesis en niveles más abstractos, ¿no? Y de ahí pasamos a la construcción de significado ideacional, es decir, recrear la experiencia del escritor y hacemos ya preguntas más relacionadas con sus contextos, ¿no? ¿Qué cosas te intrigan en tu experiencia docente o de aprendiz a lo largo de la carrera? ¿Qué contradicciones has encontrado en tu práctica? ¿O qué temas de investigación se pueden relacionar con tu experiencia? Aquí es muy importante lo que decía ahorita la doctora Pamela, ¿no? Todas estas preguntas parecen tan simples y tan sencillas, pero es una oportunidad de diálogo para el alumno, para que él empiece a materializar ese conocimiento que tiene a partir de su experiencia y, como dice Halliday, transformarlo en un significado más que se puede materializar en texto y después se puede materializar en texto académico. Aquí es bien importante el rol del supervisor, porque el alumno tiene ese conocimiento de la experiencia y ciertamente tiene pues el conocimiento que ha aprendido a lo largo de la carrera. Sin embargo, es el puente, aquí es donde el supervisor puede hacer ese puente entre lo que el alumno ha experimentado con algún concepto teórico, ¿no? Me mencionaba la maestra Gina que ellos les pedían a los alumnos que escribieran 10 conceptos y 10 definiciones, lo cual me parece muy bien, ¿no? Se pueden integrar aquí a lo largo de estas presentaciones, pues todas estas prácticas. Y como dice Lía y Steve, generar pues nuevos modelos de escritura, ¿no? A lo largo de todas las experiencias que hemos presentado. Y bueno, con eso concluyo. Me hubiera gustado presentar ejemplos, pero por cuestiones de tiempo me voy a detener hasta aquí. Muchas gracias y estamos esperando sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, maestra Vicky. Creo que todo este recorrido en todo este panel es muy importante, ¿no? Todo este recorrido, porque así nos vamos dando cuenta de todo en primer lugar, las escuelas que nos han influenciado a todas nosotras como docentes de la Facultad de Lenguas en la UAP,
Y por otro lado, empezar a diseñar las herramientas a través de la investigación, a través del trabajo colaborativo con nuestros pares y tanto en los seminarios de investigación, que son ya los últimos semestres y la última práctica de escritura que tienen nuestros estudiantes, como también durante la carrera, ¿no? Que son los talleres, uno enfocado en la docencia, ¿no? Y otro enfocado en la escritura académica. Entonces, creo que todo se compagina. Vemos aquí la importancia, ¿no? De la investigación de nosotros como docentes y de aterrizar esa investigación en herramientas útiles que nos puedan ir ayudando, ¿verdad? Para ir trazando ese camino, ¿verdad? Ese andamiaje para que nuestros estudiantes logren una buena escritura y lectura, tanto en la docencia, ya que van a ser futuros docentes, como en la escritura académica. Pues les agradecemos la presencia y la atención a este panel. Agradecemos también profundamente a el segundo Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada. Un saludo hasta Paraguay y esperamos sus preguntas. Muchas gracias.